A continuación, tengo el privilegio de presentar a uno de mis jefes, el doctor Rafael González. En este momento tengo el orgullo de decirles que es miembro del Consejo Directivo de la OES y miembro del Comité Financiero que me mantiene en orden. La parte más difícil. Sin embargo, conozco a Rafael, por favor, Rafa, hace ya media década al menos, o más, afortunadamente, durante la cual he tenido el privilegio de ver cómo pone todo su esfuerzo en la transformación de organizaciones y ha hecho un trabajo que le he pedido les hable hoy sobre lo que eso implica, y es cómo llegar al punto de transformar la cultura de organizaciones exitosas, importantes, que han necesitado en un momento determinado reflexionar sobre su misión y sus estrategias, porque en opinión de las personas con las que está trabajando, se requería algo, ¿no es cierto, Rafa? Y ese algo es lo que él viene haciendo en una serie de organizaciones que le he pedido que les cuente hoy. Rafael viene de múltiples años, a pesar de su cara de sardino, en organizaciones importantes, uno de los líderes de la organización Corona, desde donde trajo múltiples experiencias en gestión y en capacidades de liderazgo, también en la clínica del Country, y hoy gerente general de la clínica Imbanaco, antes Centro Médico, desde la cual venimos hace 3 años acompañándolos y con orgullo les cuento, trabajando muy de cerca en un proyecto muy grande de atención centrada en la persona con el modelo Plaintree. Rafa, estás en tu casa, por supuesto. Muchas gracias, Tere. Buenos días a todos. Gracias por esa presentación tan generosa, y debo sin duda arrancar, Tere, agradeciendo la invitación y celebrando estos muchos años de la Organización para la Excelencia de la Salud. El aporte que la OES le da a la salud en Colombia es inmenso, es gigantesco. Y estos son los temas en los que nosotros deberíamos como sector estar hablando todos los días. Todo lo que estamos hablando aquí durante estos 3 días deberían ser los temas que nosotros manejemos sobre la mesa todos los días. No deberíamos estar pensando en la cartera, en los inventarios, en si un actor está o no está. Esas discusiones no son las que deberíamos estar teniendo. Estas son las discusiones que deberíamos estar teniendo. Y esta oportunidad de reunirnos aquí en Cartagena alrededor de la OES es sin duda un bálsamo para ese día a día que nuestras organizaciones tienen. Entremos un poco en materia. Como lo mencionaba Tere, me ha pedido el favor de comentar un poco cuál ha sido la estrategia institucional que hemos venido implementando en Imbanaco en los últimos 5 años, y quiero compartírselas con ustedes, a ustedes en el día de hoy. Primero, arrancar por contarles un poquito qué es Imbanaco. Pues muchos saben, lo han oído. Hoy Imbanaco es una clínica de 46 años de experiencia, tenemos 46 años en el mercado. Tenemos un total de 970 médicos vinculados con nuestra institución, especialistas principalmente de 45 especialidades. Tenemos 7 sedes en la ciudad, un solo hospital, pero sedes alternas en donde también prestamos atención a nuestros pacientes. Tenemos un total de 360 camas, de las cuales el 25% son de unidades de cuidado crítico, entre los diferentes segmentos de la población. Atendemos cerca de 85,000 urgencias al año, con un indicador de ocupación superior al 90%. Y cuando digo
más 90, ahí lo único que los que estamos en este mundo sabemos que los promedios son muy mentirosos, uno puede decir 90, 85, que debería ser lo ideal, pero tenemos todos los días de 100, de 120, de 140 y atendemos desastres de alguna manera. Tenemos, como lo mencionaba, 45 especialidades médicas y tenemos 17 quirófanos, 15 de cirugía general y 2 de maternidad, en los que realizamos al año cerca de 25,000 cirugías. Somos una clínica acreditada por el ICONTEC desde hace muchos años y logramos ya llegar a la excelencia, y es un logro del cual nos sentimos muy orgullosos. También desde el 2017 fuimos certificados y recientemente recertificados Joint Commission, y hemos venido trabajando en algo que consideramos clave en todo este proceso, y es la generación de centros de excelencia. Esos centros de excelencia nos han llevado a un nivel de integración muy interesante y un paso adicional a los temas de calidad. Somos además certificados por el Colegio Americano de Patólogos, tenemos diferentes reconocimientos, el galardón Hospital Seguro 6 veces ha sido entregado en Banaco, y hoy muy orgullosamente trabajamos como miembros de Plaintree con el gran sueño de poder ofrecer algún día en el corto plazo una atención centrada en la persona alrededor de esa cultura. Y como lo decía Tere, al final esta presentación seguramente se va a llamar Todo alrededor de la cultura, porque es ahí donde las organizaciones tienen que trabajar permanentemente. Y nosotros tenemos una serie de premios y tenemos reconocimientos, pero al final no trabajamos por esos reconocimientos. Trabajamos para que esos reconocimientos sean el reflejo de una cultura que construimos para nuestros pacientes. Son para ellos estos reconocimientos. Hoy, Imbanaco hace parte del Grupo Quirón Salud. El Grupo Quirón Salud es el grupo hospitalario más importante, más grande de Europa, ¿cierto? Junto con el Grupo Fresenius. En Colombia es uno de los grupos más representativos. Hoy tenemos sedes en 3 ciudades, en Medellín, en Cali y en Bogotá. En Medellín son 6 instituciones que hacemos parte del Grupo Quirón Salud. Está la Clínica Medellín, la Clínica Las Vegas, la Clínica del Prado, el Centro CEDIMED de Diagnóstico, Clínica Clofán y el COA, el Centro Oncológico de Antioquia. En Cali está Imbanaco y en Bogotá está Clínica de la Mujer. Pero entremos en materia. Y me preguntaban, y mencionaba Tere, ¿cuál es la estrategia que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho en Imbanaco? Y yo solamente quiero mencionar una definición, y es ¿qué es la estrategia? ¿Qué es? Porque todos hacemos estrategia, unos más de algunas maneras, de otras, pero la estrategia al final es un camino, es definir un camino, es como ir del punto A al punto B, no es otra cosa. Le ponemos muchos nombres, les ponemos muchas adjetivos calificativos, pero no es más que señalar el camino por el cual vamos a transitar. Y decía Michael Porter que la estrategia, ese camino, es escoger cómo somos diferentes, cómo podemos expresar una diferencia, para que esa diferencia nos haga atractivos, nos haga ser interesantes para los pacientes, para cualquier cliente, para cualquier grupo de interés. Y quiero dejar aquí un primer mensaje de 5 que quiero dejar en la conferencia de hoy. El primer mensaje es: tenemos que tener un camino muy claro.
La estrategia al final no es nada diferente de qué tan claro tenemos el camino que queremos recorrer. ¿Cómo llegamos de ese punto A a un punto B? Primer mensaje importante, debemos tener claro el camino. Y ahí empiezan todos los ejercicios de planeación estratégica que las organizaciones hacemos, unos con más profundidad y otros con menos. Y a veces muchas organizaciones dicen, pero es que yo no tengo tiempo de eso, el día a día me consume, tengo 500 pacientes en la urgencia diarios, o 100, o 20, tengo que solucionar el problema del paciente, tengo que solucionar el problema de la cartera, tengo que solucionar el problema de las camas. Nos consume. Por aquí un compañero nos habla de un torbellino que nos consume. Y es muy importante que las organizaciones hagan un pare y determinen cuál es el camino que debemos tomar. Y en Inbanaco entonces nos pusimos, para poder definir ese camino, a hablar y hacer un ejercicio de planeación estratégica. Hicimos un ejercicio, como todas las organizaciones, en donde definimos un propósito, una misión y una mega o una visión de largo plazo alrededor de los valores, y hicimos todo el ejercicio completo. ¿Qué fue clave en la construcción de este ejercicio? ¿Qué fue clave? Y es que lo hicimos con todos los actores o los grupos de interés. Esos grupos de interés tienen que participar en la construcción de esto. Esto no debe ser algo que el gerente o que un grupo reducido de personas de la organización se sienten a hacer. Si no, no tiene sentido. Esto lo tienen que construir todos los grupos de interés. Y los grupos de interés son los clientes, los pacientes, los proveedores, el personal de la institución, los accionistas, todos. Si sacamos a uno, si dejamos uno por fuera, vamos a quedar cortos, porque las visiones de todos son lo que hace la suma y el complemento de todo lo que hacemos. Y entonces, hablemos un poquito del ejercicio y cómo lo hemos venido adaptando. Nosotros tenemos esa misión, ese propósito superior, que en el caso nuestro, lo saqué un poco más grande para que lo leamos. Dice, preservar la salud y la vida entregando una atención humanizada y de excelencia. Entonces, eso lo escribimos y suena muy bonito y suena bonito para los pósters, bonito para ponerlos en los pasillos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a trabajar sobre esa razón de ser, empieza a encontrar cosas que pueden ser interesantes. Y entonces, aquí, como en un ejercicio, nos pusimos a dividir esas palabras de ese propósito superior y qué significaban para nosotros. Preservar la salud y la vida. ¿Eso qué era? Eso se traduce en resultados en salud, en resultados clínicos, en data, en mejor salud para la población. Y cuando descompones en una segunda frase de ese propósito superior, dice, entregando una atención humanizada a nuestros pacientes. Y eso se hace en experiencia, en atención centrada en la persona. Y por último, cuando hablamos de excelencia, hablamos que sea segura, hablamos que sea confiable y hablamos que sea eficiente, costo efectiva. Entonces, uno empieza a desagregar esa palabra, ese propósito superior, y empieza a pensar cuál es el camino, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, si esa es mi razón de ser. Entonces, saquemos esos 3 temas que hemos resaltado. Resultados en salud, experiencia al paciente, seguridad, confiabilidad y eficiencia. ¿Eso a qué les acuerda?
¿A qué les acuerda eso? ¿Perdón? Una ecuación de valor. ¿No les acuerda esto? La triple meta. Y llega uno y dice, uy, ¿será que nos inventamos el agua? No, es sencillo. Ahí está la triple meta. Y uno tiene que pensar, cuando uno lee esos libros y lee la teoría detrás de la triple meta, la cuádruple meta, uno dice, no, pero es que eso es muy complicado, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a eso? Y miren que el lenguaje es el que hace la diferencia. Uno como con un lenguaje un poco más tropicalizado, ¿cierto? Baja de las cosas que hace por allá Elige en Boston y lo pone y lo puede ver que se puede poner en práctica. Y si tenemos claro que ese es el punto B al que llegamos, al que queremos llegar como camino, entonces empecemos a pensar el camino que debemos tomar para llegar a ese punto B. Y al final, cuando en Imbanaco nos poníamos a ver ese propósito superior, evidentemente encontrábamos que aquí hay una igualdad o una similitud de términos. Y entonces dijimos, ok, está muy bonito, propósito superior, está muy bonito, se parece mucho a la triple meta. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos hacer al interior? ¿Cómo lo podemos renombrar? ¿Cómo lo podemos trabajar? Porque al final tenemos que desarrollar planes de trabajo para hacerlo. Y esa triple meta, ¿cierto? La montamos en un modelo interno. Definimos un modelo interno, con unas palabras diferentes, pero que hablaban de nuestra cultura, se adaptaba a nuestra cultura. Eso tiene que bajarse al nivel de la cultura de la organización, no importa lo que sea. Y desarrollamos nuestro modelo personal. Y nuestro modelo hablaba de ese centrado en la persona, en cómo lograr esa atención centrada en la persona. Hablaba de cómo hacer que nuestra organización fuera altamente confiable y hablaba de cómo podemos como organización proveer una atención integral. Y ahí nos concentramos en desarrollar ese camino para trabajar esos tres puntos. Y cada uno de esos 3 puntos lo empezamos a bajar aún más. Y empezamos a hablar, ok, ¿y qué es una atención centrada en la persona? Para nuestra cultura. Y eso significa que vamos a dar un servicio con mejor oportunidad, que vamos a trabajar en mejorar la oportunidad, que vamos a trabajar en asegurar la confidencialidad de la información de nuestros pacientes, que vamos a trabajar en generar una cultura de empatía y de compasión, que vamos a trabajar en mejorar nuestra comunicación con el paciente y en general con todos los grupos de interés, y que nos vamos a comprometer con superar las expectativas. Y ahí estamos implementando una tecnología, una filosofía que internamente llamamos wow. Y ahora todo es wow, ¿no? Ahora el éxito es wow, ahora el BBVA es wow, pero también queremos que nuestro servicio sea wow. ¿Y con eso qué logramos? Mejorar la experiencia del paciente. Y ahí hemos trabajado con la ABES mucho, en trabajar bajo la cultura de Plane3, en esos estándares, en cómo logramos poner a nuestra gente a dar el mejor servicio. Seleccionamos 50 líderes que influían y líderes positivos, y los capacitamos y los volvimos embajadores de ese servicio wow, de esa atención centrada en la persona. Y esos 50 colaboradores que ahí están, desde empleados, médicos, personal de las empresas de apoyo, que eran líderes positivos, empezaron a capacitar y están empezando a irradiar esa filosofía de wow.
Y ese es el objetivo, mejorar la atención del paciente. El segundo, ¿cómo nos convertíamos en una organización altamente confiable? Ahí empezamos a trabajar en metas internacionales de seguridad del paciente. ¿Cómo vamos a ser confiables si no tenemos una muy buena seguridad, acorde con los mejores estándares? ¿Cómo no vamos a ser confiables si logramos trabajar en la adherencia a las guías de práctica clínica? Eso, sin duda, tiene dos efectos. Un efecto en ser confiable y un efecto en los costos. ¿Cómo trabajamos el índice de daño prevenible? ¿Cómo trabajamos el near miss? ¿Cómo trabajamos todos los estándares de seguridad del paciente para realmente reducir todos los posibles efectos adversos, los eventos centinela, etcétera, etcétera? ¿Cómo esos estándares de todas esas acreditaciones que he mencionado se nos vuelven parte de la cultura? Y con eso, si logramos eso, vamos a lograr reducir nuestro costo por paciente. Por último, la atención integral. Y ahí trabajamos en fortalecer nuestros equipos asistenciales con especialidades y subespecialidades en los que nos queríamos enfocar. Tuvimos que desarrollar unos planes de ingreso, de atención y de egreso seguro. E incluso en picos de alta ocupación, como el que estamos viviendo, ahora tenemos que buscar liberación o altas tempranas, sin poner en riesgo el paciente. Unos componentes de promoción, prevención, rehabilitación y cuidados paliativos, para que sea integral el proceso, para que no solo pensemos cuando entra el paciente al hospital, sino que pensemos qué podemos hacer para prevenir que entre al hospital y qué podemos hacer para acompañarlo a él y a su familia cuando tenga que ingresar del hospital. Eso, al final, busca englobar una serie de acciones con las que pretendíamos ser integrales. Y eso, sin duda, mejora la salud de los pacientes. Y al final, eso nos lleva a cumplir ese propósito superior, tropicalizado bajo la cultura de nuestra organización, bajo el plan de trabajo de mediano y largo plazo. Entonces teníamos la teoría, que era la triple meta, ¿cierto? La teníamos tropicalizada y de pronto sale la cuádruple meta. Y la cuádruple meta dice, no, eso es como lo mismo, pero con un adicional que es la gente. Y nos quedamos pensando, pues claro, es que la gente es la que hace eso posible. La gente es la que hace que logremos las otras tres metas. Y entonces, evidentemente, reconvinimos nuestro modelo de atención y le incluimos lo que es nuestro equipo humano. Y lo llamamos persona a persona, que es el lema de Quirónsalud en España, porque queremos y tenemos la obligación de trabajar persona a persona, es hacia el paciente y su familia, pero también persona a persona es para entender lo que le pasa a nuestra gente. Hacemos con cierta regularidad, hacemos una cosa que se llama las rondas de liderazgo. Y el equipo de directivos, los gerentes, los directores médicos, los que están todo el día en la oficina y que no estamos allá en el día a día, nos vamos por la clínica a conversar con los colaboradores, con los pacientes, a conversar con la gente, a ver en el piso qué pasa. Una vez estábamos en una habitación saludando a un paciente, conversando con varios de los que están aquí, con dos de los que están aquí del equipo de Imbanaco, y llegó una enfermera muy cortante, y nosotros
no, y la atención, wow, ¿y cómo hacemos? Y la enfermera, no sabíamos si se había asustado porque estábamos los directores ahí o porque el paciente le incomodaba. Y rápidamente, nosotros tratando de disimular la cosa, salimos y como teníamos que entrevistar también a una enfermera, pues a alguien del personal, dijimos, vamos a conversar con ella. No para llamarle la atención, sino para entender qué le pasaba, por qué su atención hacia el paciente fue tan fuerte. ¿Qué le pasa? ¿Cómo estás? Nos respondió, no tan bien. ¿Qué te pasa? Es que tengo una tía que está en urgencias y no la atienden, no en urgencias de esta institución, sino en urgencias de otra parte. Y no la atienden, y no sé qué le pasa, y estoy asustada. Ella también es un ser humano, también tiene familia, también tiene problemas, y sus problemas también se van a traducir en el proceso de atención que hace. Rápidamente intentamos y lo logramos ayudar para que la atención de su familiar fuera efectiva, pero de fondo hay que entender que en este modelo de persona a persona tenemos que trabajar con colaboradores y con pacientes. A veces la cultura se nos queda solo mirar al paciente y también tenemos que mirar para adentro. Este es el segundo mensaje. Tenemos que diseñar un modelo, cualquiera que sea. Yo les mostré el de Inbanaco, con las bolitas de Inbanaco, pero en sus organizaciones diseñen un modelo que se ajuste a su cultura, a lo que son, a su tamaño. Diséñenlo. Pero hasta ahí todo muy bien, ¿cierto? Porque todo es PowerPoint. Aquí, frescos. Todo esto es PowerPoint, no pasa nada, no hay rollo, ¿cierto? Implementarlo, facilísimo. Toda esa carreta que está diciendo Rafael allá, eso es fácil en el PowerPoint. Entonces viene el mago. Ese no es el gerente de cada una de sus instituciones, ¿o sí? Merlín no es. Merlín es el que pone la varita mágica y hace así. Y de la noche a la mañana el servicio, las guías de atención, las guías de práctica se siguen, y de la noche a la mañana el servicio no está colapsado, y de la noche a la mañana la varita mágica hace que se desaparezcan los problemas de seguridad, ¿cierto? Eso es lo que pasa, ¿o no? No, yo me pongo el traje de mago, ¿cierto? La verdad es que lo difícil no es construir la estrategia, lo difícil es implementarla, es ejecutarla, es volverla realidad. Y ahí empieza cómo la cultura de la organización se trabaja en pro de esa ejecución de la estrategia. Y ahí hay que hacer muchas cosas: hablar, presentar, cacaraquear, porque por mucho que hayamos incluido a todos los grupos de interés en la construcción de esa estrategia, en el caso de Inbanaco somos 2.700 personas, empleados directos, y cerca de 4.000 con todas las personas que están trabajando alrededor de los pacientes. ¿Cómo hacemos que 4.000 personas vivan esa estrategia? Aquí ya no hay magia, aquí esto se acaba, y tenemos que lograr que todos empiecen a aportar para poder lograr la implementación adecuada y correcta de todo este proceso. Y para eso nosotros, de esa estrategia, definimos unos pilares, y de esos pilares configuramos unas iniciativas que son planes concretos, con metas, con responsables, que les hacemos seguimiento trimestral, mensual, que tiene indicadores.
Lo que no se mide, recítenmelo porque todos se lo deben saber. Lo que no se mide, no se mejora. Y eso, no hay nada que hacer, es verdad. El tercer mensaje, la implementación depende de nuestra capacidad para comprometer a los equipos con planes y metas definidas, pero sobre todo que se identifiquen con ellos. Si no logramos transmitirles por qué se hacen las cosas, sino que se da como una instrucción, la gente hará lo que le toca en el momento que le toque. Pero tenemos que tener la capacidad de comprometerlos, compromiso. Pero eso es muy fácil, ya lo veíamos, el PowerPoint, ¿cierto? Entonces tenemos una fórmula secreta, y aquí voy a sacar la varita del mago, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros hemos venido trabajando para que esto se vuelva cultura. Esta fórmula puede que funcione en Imbanaco, no necesariamente funcionará en sus organizaciones, o seguro que sí. Ahora ustedes me dirán. Esa fórmula secreta tiene unos componentes, unas palabras claves de las cuales yo voy a mencionar y ustedes me van a decir si eso es un componente que para sus organizaciones es muy complejo. El primero, tenemos que generar compromiso de todo el equipo. Ahí está la definición de Wikipedia de lo que significa compromiso. Pero la definición es cómo yo me sumo a eso, cómo soy capaz desde el liderazgo o desde mi aporte a la organización de comprometerme con ese cambio de cultura o con esa cultura existente en el resultado que queremos lograr. Ese compromiso, palabra clave. La segunda, actitud. Si no tenemos actitud, no vamos a lograrlo. Todos tenemos que tener una actitud hacia ese cambio de la estrategia. Sin duda, liderazgo. Y el liderazgo no es del gerente, no es de los directores o de los otros gerentes. El liderazgo es de todos y cada una de las personas de la organización. ¿Cómo soy yo capaz de liderar, de convocar, de comprometer, de llevar a cabo esos cambios? Tener iniciativas, escucharlas, apoyarlas, hacerlas viables. Esas iniciativas son muy importantes, porque no es el PowerPoint o no es como el gerente crea que es. Esas iniciativas son las que de verdad hacen la diferencia y generan valor. Tenemos que tener en la organización la decisión de hacer un cambio en la estrategia, de hacer una implementación en ese futuro, en ese norte, en ese camino. Hay que tomar la decisión de caminar del punto A al punto B. Hay que tomar la decisión de comprometernos con una cultura centrada en la persona. Hay que tomar la decisión de ser integrales y de asegurar la calidad. Muy importante. Hay que hacerlo con amor, con pasión, con ganas. Si no le tenemos amor a la institución, a nuestros pacientes, a lo que hacemos en el día a día, no la logramos. Acuérdense que esta es la fórmula secreta: compromiso, actitud, liderazgo, iniciativa, decisión y amor. Y la última, dedicación. Insistir, persistir y nunca desistir.
dedicarnos a esto, hacer un trabajo de dedicación. ¿Notan un patrón en estas palabras? Calidad. Fácil. El método se llama calidad. El método se llama compromiso, actitud, liderazgo, iniciativa, decisión, amor y dedicación. Y esto hace posible que caminemos del punto A al punto B. Esto hace posible que la organización logre los resultados. Cuarto mensaje. Hasta ahora no hemos gastado un peso. No requiere grandes inversiones. Y muchas veces me preguntan, claro, pero es que Inbanaco eso es muy grande, vende mucho, factura, tiene tiempo, tiene estructura. No, esto se puede hacer con calidad. Con esa calidad que les he mencionado en las palabras. No importa si la organización es grande o pequeña. No importa si es pública o privada. Se puede hacer porque no requiere grandes inversiones. ¿Requiere qué? Compromiso, actitud, liderazgo, iniciativa, decisión, amor y dedicación. Eso es lo que requiere. Y para esas cosas no necesitamos grandes inversiones. Hoy medimos y eso al final se ve en los resultados que nuestros pacientes nos dan. Medimos el NPS para saber si estamos de verdad haciendo una cultura alrededor de la atención centrada en la persona. Medimos el NPS de nuestros médicos para saber si ellos se sienten a gusto trabajando en nuestra organización, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para fidelizarlos más? ¿Qué podemos hacer para que estén más con nosotros? Y quiero decirles que tenemos muchos problemas. No somos perfectos. Yo aquí no me puedo parar a decir que somos perfectos. Pero eso es lo que hacemos en el día a día. Trabajar con ese compromiso, con esa actitud, con ese liderazgo, con ese amor y con esa decisión de seguir adelante todos los días para lograr que el NPS de nuestros pacientes sea muy bueno y para lograr que el NPS de nuestros médicos sea muy bueno. Pero no solamente eso, nuestro talento, la relación persona a persona, los que hacen posible que estos resultados se den, y es cómo medimos nuestro clima organizacional para lograr que nuestra gente esté satisfecha. Y no es un tema de remuneración, claro, ahí se mide la remuneración. Y cuando uno en estas condiciones de nuestro país le pregunta a alguien si está contento con su salario, pues todo el mundo va a levantar la mano y a decir, yo me quisiera ganar más. No es un tema de remuneración, es un tema del amor que uno le tiene a la organización y cómo logra el resultado. Y medimos esto de manera, pues el NPS todos los meses, el NPS de los médicos y clima organizacional una vez por año. Y ahí tenemos la cuádruple meta, lo que nos faltaba, ¿se acuerdan? Como ya teníamos el modelo de 3, lo logramos. Al final, ¿qué pasa con las organizaciones y con las estrategias? Cuando uno tiene unos resultados, cualquiera que sean, ¿cierto? Uno puede optar por hacer planes tácticos, que son los del día a día, ¿cierto? Y logra mantener los resultados de una organización. Los mantiene. Con los planes tácticos, con el torbellino, con el día a día, lo máximo que podemos lograr es mantener los resultados. No vamos a mejorarlos. Si queremos mejorarlos, tenemos que implementar planes estratégicos. No hay otra manera. Es pasar del punto A al punto B. Cuando hablamos de planes tácticos, son los que preservan valor, responden al día a día,
responden a los procesos estáticos y son más enfocados a un proceso en particular. Cuando hablamos de planes estratégicos, hablamos de proyectos diseñados en cumplir con esos objetivos de llegar del punto A al punto B, en cómo representamos la transformación de nuestra organización, en cómo generamos valor y no solamente en un proceso específico, sino de manera transversal para la organización. Quinto mensaje: los resultados económicos que nos permiten sostenibilidad llegan cuando nos enfocamos en el camino correcto. Trabajemos en el día a día, en la proyección y en la estrategia, que los resultados de sostenibilidad llegan. Cuiden los centavos, que los pesos se cuidan solos. Al final todos tenemos que ser sostenibles, pero si cuidamos y nos enfocamos en el camino correcto, los resultados económicos llegan. Resumen de los mensajes. Los voy a resumir, aquí están los 5. Primero, elijamos en nuestra organización el camino. El segundo, escojamos un modelo que se ajuste a nuestra cultura. El tercero, comprometamos a nuestros equipos por convicción, porque crean que eso es lo que necesita nuestra organización y los pacientes a quienes nos debemos. Se puede hacer, creamos que se puede hacer, no es costoso y los resultados llegan. 5 mensajes muy claros de cómo hemos trabajado este proceso de estrategia para convertir hoy a Imbanaco en una de las mejores instituciones de este país. Pero trabajamos mucho más allá de resultados clínicos, mucho más allá. Y para cerrar y abrir el debate y las preguntas, quiero dejarlos con este video de segundos donde mostramos que nosotros trabajamos mucho más allá de los resultados clínicos. Gracias. Ese aplauso es para todo el equipo de Imbanaco que está hoy aquí y que trabaja por eso en el día de hoy. Abierto a preguntas. Abierto a preguntas. ¿Quién desea
Rafa, es un gusto oírte. Gracias. Después de tantos años de conocer esta organización, entiende uno el valor de un liderazgo como el que tú le has imprimido a Imbanaco. Te felicito a ti y a tu equipo porque son un ejemplo para Colombia. Me emociona mucho ver una institución que transformó su ADN después de tantos años de prestarle servicio al occidente de Colombia y logró que su gente entendiera que el ser humano que todos los días nos levantamos a tratar es la razón de ser de todas las organizaciones. Felicitaciones, excelente organización. Gracias. Yo también te felicito, pero para no hacer esto una suerte de mutuos elogios, quisiera preguntarte, una duda que tengo yo es si las organizaciones que lideras tú y que muchos de nosotros operamos, si las organizaciones están recibiendo un talento humano específicamente en medicina adecuado, es decir, si las facultades, si la educación nos está acompañando en la forma como estamos operando, porque creo que el cambio en la operación en salud es dramático. Y yo he tenido desde hace unos años la preocupación de que los profesionales en general de otras disciplinas aprenden a operar sus, y voy a usar una palabra que en este país es durísima, negocios. Pero en salud, ellos llegan, saben muchísimo de falla cardíaca, de falla renal, de trasplantes afortunadamente no saben mucho, pero de operar servicios no los veo tan acoplados. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la primera parte de la pregunta, yo creo, nosotros no somos un hospital universitario, pero hoy tenemos 1.100 personas. Ayer mencionaba el director científico en una reunión de nuestra organización que está aquí, Alejandro de la Torre. Tenemos 1.100 personas que están en proceso de aprendizaje dentro de Imbanaco. En eso tenemos especializaciones médicas, no pregrado sino posgrado, y tenemos en pregrado diferentes disciplinas como enfermería, regentes de farmacia, nutrición, psicología, etc. Yo creo que la gente está llegando bien preparada, pero nuestra organización tiene a veces que apoyar esos procesos de aprendizaje y hemos estado dispuestos a seguir entrenando a los profesionales de la salud en aquellos focos estratégicos que nosotros hemos definido como prioritarios para nuestra organización. El personal médico, de enfermería, llega muy bien preparado, pero requiere a veces una especialización y adaptarse muy bien a nuestra cultura. Y la segunda parte de la pregunta, creo que el reto que tenemos las organizaciones, me fue la paloma. ¿Cuál era la segunda parte? Eso pasa. Ok, aquí, ya. Eso es bien importante. Nosotros tenemos médicos cabezas de los servicios, el de urgencias, el de hospitalización, por ahí yo veo al doctor Jairo. Y arrancamos, cuando recién arrancamos con la planeación estratégica, arrancamos con un proceso de capacitación para ellos. Eso ha sido bien constructivo para nuestra organización. Vienen muy médicos y se tienen que volver un poco más administrativos sin perder lo médico. Y capacitamos en liderazgo, capacitamos en ese tipo de cosas, porque creemos que esa es la manera, complementar la formación para formar la integralidad del profesional. Todos aquí somos capaces de hacer todo. Lo importante es que la capacitación, la parte técnica, se enseña, pero la parte del corazón, esa sí debe venir con la persona. Y esos valores de vocación de servicio, de excelencia, esos sí deben venir con la persona y es ahí donde ganamos. Lo otro se aprende, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Doctor Denis. Buenos días, Rodolfo Denis,
Fundación Cardioinfantil. Ampliamente conocido. Me gustó mucho, felicitaciones por la presentación y creo que una cosa que vamos a No hacer se es... oye. Rodolfo. ¿Aló? Ahora Sonido, sonido. Una cosa que creo que vamos a implementar es el NPS en médicos y enfermeras, que creo que es una idea muy buena lo que están haciendo, pero quería saber tu interpretación con respecto a qué está midiendo el NPS de los médicos, y noté que era un poquito mayor que el de los pacientes, pero creo que están midiendo diferentes vainas, pero quería tu opinión al respecto porque pues no, en una institución que está muy enfocada en el centro del paciente, ¿qué quiere decir que la uno esté más bajo que lo otro? Pero creo que la explicación es que miden dominios diferentes. Por supuesto, miden variables completamente diferentes. Hay que entender que además nosotros estamos hace 2 años haciendo una transformación de nuestro modelo médico en el cual los médicos eran accionistas de la compañía y dejaron de serlo en el año 2020, y ahí hay mucho de por qué que ese corazón está ahí. Esos médicos siguen hoy dentro de la organización y siguen con el mismo amor. Ayer conversábamos también con otro miembro del equipo muy conocido aquí, Astolfo, que decía, es que tenemos que ser capaces de seguir enamorando a esos médicos para que esta siga siendo su casa, independientemente de que tengan acciones o no tengan acciones. Si no es el compromiso, y medimos unas variables diferentes dentro del equipo asistencial, y estamos trabajando en unas cosas que desde mercadeo, pues es un término muy común en mercadeo que se llaman los focus group, que nos reunimos con varios médicos y empezamos a escucharlos. ¿Cuáles son esos dolores? No, es que conseguir turno en cirugía se está volviendo tan difícil, no, es que, etcétera, etcétera, una serie de problemas, y empezamos a diseñar planes de trabajo sobre esas particularidades para poder mejorar su fidelidad con la institución, porque hoy muchos de esos especialistas son libres, hoy se pueden ir mejor dicho, todos se pueden ir a operar aquí, allá, allá. Nosotros tenemos que ganarnos su corazón para que se queden operando o atendiendo a los pacientes de Imbanaco. Los invito a todos a un café. Mil y mil gracias, doctor González. Muchas Rafa, gracias. nos diste el corazón. Mil gracias. Para ayudarla a retirar al doctor.